Y listo, pues Voy a poner un mensaje por el estamos. grupo. Vale, pon un mensaje por el grupo y listo. Pues nada, primero nos queríamos presentar un poco, al menos nosotros tres. Somos parte de los profesores del Club de Ciencias, que vamos a estar ayudando con el tema de todas las clases de programación. Y bueno, yo soy Sanjo. Y el resto de compañeros, bueno, aquí tenemos a Teo y este es Dani. Llevamos estudiando ingeniería informática ya 3 años. Algunos tenemos un poquillo más de experiencia porque hicimos rollo una FP de programación. Y bueno, pues nos tomó un poquillo la iniciativa porque nada, nos mola ser profesores y pues para pillar un poquillo de experiencia y tal. No es el primer año que damos clases, estuvimos dando clases el año pasado a unos compañeros de segundo y la verdad les fue bastante bien. ¿Qué es la cosa? En un inicio pues va a cambiar un poquito la dinámica que tenemos de las clases, pues claro, nosotros lo dimos en el segundo cuatri y lo dimos sobre todo para tema de recuperaciones de programación, ¿no? De programación básica de Python y dimos también un poquito de avanzado. Entonces seguramente cambie un poco y vamos a necesitar algunas cosillas que os las preguntaremos. ¿Me has unido alguien más? Hay una chica que no. Buenas. Hay una chica Acabamos de que no se empezar puede. justo. Sí, yo me encargo, yo ¿Quién? me encargo. Mientras Venga. vosotros habláis, yo me encargo de los que no pueden entrar. Vale, Vale. perfecto. Nada, acabamos de empezar con un poquillo de introducción entre nosotros. No sé quién se ha unido, no sé si ha sido tú, Dani, Sí, ha ¿RP? sido Dani Creo, RP. creo que sí. Bueno, te Sí, comento. sí, sí. Soy Sanjo, este es Dani y esta es Teo, Sí, te conoce, te los tres conoce. profes. Sí. Ah, perfecto. Ahora mismo estoy perdido. Vale, Pero es bueno. Dani del año pasado. Sí. Es que yo Vale, lo hice perdón. con Sanjo, Claro, entonces claro, un claro. poco. Te vi alguna vez dentro de... Es verdad, es cierto. Bueno, pues eso es lo que estamos comentando, que han cambiado un poquillo las clases. Ahora, claro, como es básicamente el inicio del curso y tal, ya no solamente recuperaciones, pues nos vamos a tener que adaptar un poco. Y os vamos a hacer ahora un par de preguntillas. De los que estáis aquí, ¿nos podéis ir comentando qué tenéis cada uno? ¿Qué tenéis cada uno de lo que os habéis apuntado? Sobre todo para hacerme una idea en plan a los que voy a hablar, ¿no? Por si tenéis, os habéis apuntado más a Python, C, Java. Contándonos un poquito. Hasta luego. Bueno, Hola, ¿se yo, escucha yo bien? Sí. tengo Python 2, ¿Mm? bueno, de Business Analytics. ¿Mm? El año pasado estuve dando con Dani Python avanzado y bueno, este año pues me gustaría pues seguir dando un poquillo más, igual repasar algunos términos y demás, pero a ver, realmente yo todavía no he tomado ¿Mm? ninguna decisión sobre lo que quiero porque estoy abierto a las cosas que deis, ¿sabes? Depende de cómo se apunte la gente y demás, pues me iré apuntando yo Vale. a lo que deis. Vale, nosotros Vale. principalmente tenemos Python, C, SQL y Java, ¿vale? Vamos a dar esos cuatro lenguajes. Entonces, en Python supongo que lo dividiremos en niveles, depende de lo que venga la gente. Pues si viene gente que solo quiere Python desde el principio, pues daremos una clase de Python desde el principio. Y si hay 2 o 3 personas que quieran también Python medio, Python más avanzado, pues iremos adaptándonos. Sí que habíamos pensado que en ofrecer, pues por ejemplo, como no tenemos un temario que impartir, sí que nos gustaría también decir, pues nosotros os proponemos un temario y decimos, mira, pues en Python desde cero, bueno, Python desde cero, el temario es pues desde cero, pero en Python avanzado diríamos, pues el curso pasado yo impartí pues programación orientada a objetos, un poco de, no sé si llega a dar, bueno, funciones, un poco de herencia y tal, no recuerdo, pero bueno, podríamos Sí, sí, pues, sí. partir desde ese punto y empezar a dar pues un poco más orientado Python a la inteligencia artificial, pues metiendo un poco de, pues yo qué sé, de procesamiento del lenguaje natural, orientarlo un poco más a interfaces con Python Qt y entonces os damos opciones y vosotros, sí, pues a mí me gustaría dar esto, esto y esto. Pues pasemos a lo mejor un formulario o algo y vosotros ya nos decís en qué queréis aprender, porque claro, Python es, pues el que sea en Python nivel medio o avanzado, pues al final pues salen muchas ramas y salen muchas Claro. cosas, entonces al fin, pues lo que vosotros nos digáis. Es Así justo que eso. eso.
Es muy abierto, muy abierto. No os asustéis ahora mismo si alguno de los que habéis entrado pues ha entrado a nivel de básico de Java, de Python o lo que sea, que esto lo estamos diciendo sobre todo para el avanzado. También, una cosa a comentar del avanzado es, en el avanzado habrá gente que se haya apuntado porque tenga clases, ¿no? De Python. Y haya gente, pues como tú, Dani, ¿no? Por ejemplo, que te has metido un poco, pues para ver, ¿no? Por lo que he entendido, ¿no? Y para, pues, intentar apuntarte a lo que vayamos dando. Igualmente, nosotros, sobre todo con los de avanzado, queremos hablar y ver qué es lo que queréis dar, pues para decir, oye, pues a lo mejor un día Dani se ofrece a Dani profe se ofrece a dar una clase de, como lo ha dicho él, ¿no? De inteligencia artificial en Python, o por ejemplo hacemos algo más de interfaces gráficas, poder hacer algo con Python que sea más visual, cosas del estilo, ¿no? Pero sí que el básico en general de tanto Python como Java o tal, seguramente sea el mismo. Sea pues toda la base de programación, pero o en Python, o en Java, o en C, algo así. Exacto. De aquí de los que estáis, más o menos tenéis claro un poco qué lenguaje queréis ver. En plan, queremos que os abráis el micro, queremos que participéis y que nos digáis un poco, porque principalmente está enfocada a vosotros esta reunión. En plan, nosotros contaros un poco cuál es nuestra idea, pero también queremos que nos digáis un poco cuál es la vuestra. Así que adelante. ¿Me escucha? Se te escucha. Perfecto. A ver, a mí lo que me interesa es el tema de Python y SQL, sobre todo por la parte de análisis de datos y manipulación de bases de datos, porque ya tengo un poco de experiencia en R, Ujú. porque para un trabajo tuve que manipular una base de datos muy grande, pero es muy limitado y entiendo que SQL y Python son dos que en ese campo se usan mucho. Entonces, para ir viendo un poco a poco. Vale. Vale. ¿Tenías experiencia en R y con bases de datos has visto un poquito o prefieres empezar desde cero? Prefiero empezar desde cero porque a mí básicamente lo que me dieron fue agarraron la información y me dijeron, fíjate que me encontrás acá. Vale. Entonces ¿Mm? sí que había mucho ruido en la información y tuve que ver cómo la limpiaba, qué sé yo, pero muy, muy básico y en R también fue muy básico, Vale, perfecto. Vale, o pero sea, ya si te digo, algo sé. vale, si te digo en plan, supongo base de datos en SQL, ¿no? O base de datos relacionales en SQL. En plan, sentencias SQL, pues yo que sé, consultar de la base de datos, crear una base de datos, todo eso, ¿más o menos te suena o eso tendrías que repasarlo y verlo? Justamente esa es la parte que me quiero meter porque Vale, pues esa sería, parte del proceso me la hicieron saltear Hmm. completamente y me dieron directamente la información. vale, pues en tu Vale. caso sería SQL, ¿vale? Que sería conmigo, que yo ¿Mm? impartiré SQL, y sería SQL desde el principio. Entonces, Perfecto. te apuntarías a esa clase. Entonces, también has dicho que quieres ver Python. Entonces, Justo. va Sí. por separado. Sí que es verdad que nosotros habíamos pensado dar cada uno varias asignaturas o, como ha dicho Sanjo hace un momento, eh, pues repartir, pues por ejemplo, si hay un tema específico en avanzado que queréis que vea o queréis ver, pues nos lo repartimos nosotros y decimos, bueno, pues esta clase la das tú o la doy yo. Pero en el caso de que, bueno, en el caso de como el tuyo, que quieres ver SQL y Python por otro lado, lo que deberías hacer es apuntarte a la clase de SQL y luego apuntarte a la clase de Python. Y después nosotros haremos proyectos transversales. Pues por ejemplo, si Sanjo está dando Python medio y yo estoy dando SQL, pues llegará un momento en el que yo le diga a Sanjo, oye, mira, vamos a hacer un proyecto en el que haya Python y haya una gestión de datos con SQL. Entonces nosotros nos pondremos los dos en clase o lo que sea, explicaremos el proyecto y Hmm. daremos cada uno nuestra clase para que podáis hacer un proyecto con Python y SQL. O hablo de Python como hablo de Java. El que venga de Java, pues Java y SQL. O C y SQL, para que entendáis. Entonces, sí que los que sean dos lenguajes, pues que se apunten a las dos clases de esos dos lenguajes y Hmm. luego ya pues haremos cosas en conjunto. Sí. Además, justo complementando lo que ha dicho Dani, es importante, ¿no? Que si quieres empezar a dar SQL y quieres hacerlo también con Python, tener una pequeña base bien de Python para entenderlo, por ejemplo, ¿no? En tu caso es Python, como el de otra persona podría ser Java.
Y justo haremos eso, o rollo talleres en concreto para ver pues dos lenguajes juntos, o para ver cosas a futuro de inteligencia artificial, lo que sea, ¿no? Intentaremos como juntar según vuestras necesidades sobre todo. Si vuestros profesores os piden aprender a lo mejor una librería en concreto, que bueno, no os preocupéis si todavía no entendéis el concepto de librería, ya lo iremos explicando, pero como código de otra gente, si os piden rollo hacer esa cosa en concreto, pues nosotros nos intentaremos adaptar, pues para el final, pues si es por una asignatura, que la saquéis y aprendáis lo máximo posible, y simplemente si es por buscar conocimiento, pues que aprendáis todo lo que podéis. Esa es la idea. Y sobre todo, una cosa que no hemos dicho, pero es importante, al menos nosotros solemos dar las cosas bastante prácticas. O sea, vemos teoría en las cosas, pero solemos centrarnos más en lo práctico. Porque bueno, al final, teoría plana de la típica que te podrían preguntar en el típico test de un examen, eso simplemente es estudiarse al final el temario que te da el profesor. Siempre nos solemos basar en eso, pero nos centramos más en que las clases sean prácticas y enseñaros cómo se usan los distintos comandos de los lenguajes, cómo entender la lógica detrás de ellos y esa clase de cosas. Claro, al final que acabéis toqueteando vosotros código y que nosotros podamos ayudar en lo que sea. Sí que los primeros días de clase, si no tenéis el IDE instalado, o sea, si no tenéis el programa con el que vais a programar, pues en la primera clase le dedicaremos a eso, a instalar, a ver ajustes, a todo el que tenga error, pues nos metemos ahí, nos peleamos y para que ya el segundo día sí que nos podamos meter ya con teoría y empezar las cosas. Así que eso, contadnos más, alguna persona más que se abra el micro y nos cuente Hola. qué le interesa. Hola, Venga, ¿qué hazle. tal? Soy Daniel de Ecuador y yo le escribí a Dani por interno porque no tengo ninguna experiencia previa en programación, pero estoy interesado y de lo que he investigado hasta ahora me gustaría Python tal vez, pero estoy abierto en verdad a cualquiera. Vale, pues si queréis, a ver, al final todos los lenguajes, ¿no? Esto es como los idiomas, en verdad. O sea, al final el lenguaje cada uno está enfocado a aprender en un campo. Pues si te quieres ir a Alemania, pues tendrás que aprender alemán. Y si quieres a tal, pues... Entonces, Python sí que es verdad que está orientado más pues a la inteligencia artificial, está enfocado a muchas cosas, pero está enfocado a inteligencia artificial, a gestión de datos, etcétera. Entonces, Java igual. Java al final, pues puedes hacer todo eso. Pero Java es más, pues, para hacer aplicaciones de escritorio o incluso al final para programar aplicaciones móviles con Android Studio o con otros tipos de herramientas. Entonces, sí que nos molaría que nos dijeras tú, en plan, sí que es verdad que no sabes qué exactamente quieres aprender, pero a lo mejor sabes a qué quieres destinarlo, lo que quieres aprender. Por ejemplo, pues yo quiero al final ser programador de aplicaciones Android. Pues entonces sabemos que vas a tener que aprender Java. O quiero poder gestionar un montonazo de datos, al final con Big Data o cruces de datos para poder hacer predicciones. Pues eso al final es Python con inteligencia artificial y con un poquito de estadística. Y cosas así, en plan, nos gustaría que sí que nos dijerais a qué queréis llegar o en qué punto, o qué es lo que más interesa, qué es lo que más os llama la atención, básicamente. Así que vamos a dejar, yo creo que unos días, ¿no? Después de esta reunión para que la gente se piense un poco, los que no están muy seguros de a qué lenguaje se quieren unir y nos vayáis contando. Igualmente, iba a decir a las malas, pero lo podéis hacer en el caso de que no estéis seguros, porque no tenéis por qué saberlo. Siempre podéis ir picoteando, ¿no? Entrar a una clase y decir, oye, a ver, más o menos de esto de qué rollo va. Hay lenguajes que son más fáciles y que son más difíciles. Nosotros en un inicio recomendamos Python porque es de los más sencillos. Es prácticamente hablar inglés. Es ponerte a hablar inglés en código. Entonces es bastante sencillo. Y lo bueno que tiene el aprender un lenguaje es que en el momento que aprendes uno, el resto ya vienen de seguido, porque la estructura es prácticamente igual. Lo único que cambia es, pues como ha dicho mi compañero Dani, el idioma, ¿no? Entonces, si tú aprendes alemán y aprendes alemán bien, después cuando intentes aprender otro idioma, ya tienes las bases de cómo funciona un lenguaje, ¿no? Entonces, pues ya es mucho más sencillo. Entonces, bueno,
Si en el caso de que te interese Python, porque bueno, es el más o menos más sencillo, métete a las clases, pero siempre puedes intentar ver Java y ver otros. Y también, bueno, lo que ha dicho Dani, si tienes alguna cosa clara que te gustaría ver, que te llame la atención, pues ahí lo podemos enfocar un poquillo más nosotros. Perfecto. Genial. Hola, muy buenas. ¿Sí? Eh, yo quiero enfocarme más en Python, pero la introducción. Yo he estado en mi carrera, yo di informática y di C++ y MATLAB, pero Ujú. Python nunca lo he tocado. Y en la industria en la que quiero meterme se suele usar más Python, entonces quería empezar desde el principio. Vale, Sí, eso sería. perfecto. ¿Qué industria es? Así podemos saber. Aeroespacial. Hostia, Genial, vale, pues tú estarías Mm. apuntado a la clase de Python, sí. Python básico. Si al principio veis que Python básico resulta muy fácil, pues Mm. podéis cogeros y meteros a medio. En plan, las primeras semanas nos gustaría que estuvieseis metiéndoos en las clases, viendo a ver cuál es la información que vais a recibir y adaptaros vosotros a como queráis. Justo. Entonces, al principio es eso. Em, de Python básico, como detalle, suelo ser yo el profesor, aunque como hemos dicho, a lo mejor algún día en concreto para ver una cosa, pues a lo mejor la da Dani o lo da otro compañero que hoy no está aquí. Pero de base yo seré el profesor. Un poco lo que ha comentado Dani. Al inicio las clases de Python básico lo veremos poco a poco. Sobre todo, seguramente orientado a gente que no sepa nada de Python o que no sepa de programación. Pero si tienes cualquier tipo de duda, aunque no sea con las clases, siempre las podéis preguntar o por el Discord o a ser posible por WhatsApp, mejor que no, a no ser que sean cortitas, por no llenar el grupo. Pero si no por el Discord por aquí, para los que no los habéis utilizado, si clicáis en los canales de texto que hay arriba, rollo general o tal, podéis hacer preguntas. Hay algunos concretos, rollo Python básico, Python medio y tal. Podéis colocar la duda ahí y nosotros, que generalmente estamos en el ordenador o nos llega el móvil, vemos la duda. Entonces, pues podéis preguntar lo que sea. Pero vamos. De Python básico seguramente lo que veamos al inicio sea, si has visto ya un poco de programación, veamos hasta objetos, que es a lo que llegamos el año pasado, viendo todo bien mascadito, pues todo lo que son pues variables, bueno, no me voy a extender aquí, pero hasta por programación orientada a objetos seguramente. Veamos. ¿A qué te refieres con objetos? A ver, si no lo has visto, entonces no te preocupes si no has visto programación orientada a objetos, pero son rollo. ¿Has visto clases y funciones? ¿Eso lo llego a escuchar Me, alguna vez o te puede sonar un poco? me Es que, suena lo de los ciclos, lo de crear ¿Mm? programas es para que nos has dicho variables, que has estado en MATLAB y en R, ¿no? En plan. C++. Y en C++. En C++. ¿Y en C++ hasta dónde has llegado? Lo mismo, ciclos. O sea, hacer un Ciclos ciclo en de. plan Sí, de bucles, rollo, los Bucles, vale. for. Sentencias, vale. Vale. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en Python y avanzaremos más. La parte buena es que si has visto C++, Python te va a parecer un paseo. Porque C++ ya es como MATLAB. Es como justo, MATLAB, supongo. justo. Sí. Es muy sencillo, es lo que he comentado antes. Es prácticamente inglés. Entonces, se hace bastante más fácil. Y igualmente, ya lo digo para todos en general, si en algún momento hay alguna cosa que no entendáis, yo lo voy a repetir en todas mis clases porque siempre lo repito y soy muy pesado. Pero decínoslo, ¿eh? O sea, no hay ningún tipo de problema. De hecho, es mejor que nos lo digáis porque así no os perdéis. Así que comentadnos en el caso de que haya cualquier duda o algo que pues no entendáis o no os guste la forma de darlo, nos lo decís y nosotros nos adaptamos, que es la idea. Y no sé si tienes alguna nada más de Python o algo así, que me he extendido mucho. Nada más. Gracias. Nada. Porque con el tema de horarios, más o menos, ¿cómo va a ser eso? Eh, Vale, bueno, principalmente nos gustaría saber más vuestros horarios, ¿vale? Porque nosotros sí que es verdad que, bueno, yo estoy en cuarto, ¿vale? Pero mis compañeros están en tercero. Entonces, ellos tienen horario de mañana y yo tengo horario de tarde. Entonces, al final, pues nos gestionaremos también con respecto a vosotros, porque imaginaos que venís 5 alumnos que sois de mañana y queréis Python. Pues entonces me encargaría yo y porque ellos tienen clase. Y al revés, en plan, si venís de tarde, pues eso. Entonces, siempre nos gustaría ver más vuestro horario
y nosotros, como somos menos, que somos 3 o 4 profesores, adaptarnos más a vosotros, que yo creo que es lo fácil. Claro. Así que pronto empezaremos a pasaros formularios y preguntas y tal, que se encargará Teo, y para ir viendo los horarios y ir viendo cómo podemos adaptarnos a vosotros. Claro. Pero de base ha sido un poco lo que ha comentado Dani. Teo y yo, y seguramente otro compañero más, daremos las clases por la tarde. A lo mejor yo en mi caso sí que podría dar alguna de mañana, pero tendría que ser algún día muy específico en el que solamente tengo una clase rollo de 12:30 a 2 o algo así, y darla rollo a las 10. Pero habría que verlo. Eso sí, los fines de semana de base, por lo que tenemos hablado, si no me equivoco, corregidme si no, chicos, Ujú. los fines de semana de base no daremos clase, a no ser que pues fuese súper necesario, por a lo mejor tema de un examen en concreto. Yo, por ejemplo, aquí no hay ninguno de los que estaba el año pasado, pero lo hicimos justamente para la etapa de exámenes finales, pues creo que una última clase de repaso tal cayó en finde, porque venía bien y la gente quería un poquillo más para repasar. Y aparte, yo estaba un poquillo más libre. Que eso es otra cosa a comentar. Nos gustaría sobre todo que vayamos sacando la mayoría de dudas y tal al inicio, antes de exámenes, porque claro, nosotros también estamos estudiando y entonces si nos llegan todas las dudas al final, cuando estamos nosotros también de exámenes y con mogollón de trabajos, pues a lo mejor no podemos responder a todo. Eso así A ver, como data. en Sí, mi caso, que hemos hablado de lo del fin de semana. En mi caso, yo personalmente, a mí me viene mejor los fines de semana. Así que, por ejemplo, para Java, podríamos hacer alguna clase un fin de semana. Claro. En vez de tenerla entre semana, pues en fin de. Si os viene bien a todos. Bueno, si hay alguien de Java, en verdad, porque he Claro, escuchado eso mucho Python. iremos viendo Sí, lo el tramo iremos de horarios viendo. en los que estáis libres y ya pues iremos haciendo los grupos con vuestros horarios y tal. Sí. Así que básicamente. Al final depende de la persona que dé clase y de los alumnos. Y Básicamente. ya nos ponemos de acuerdo. Aparte es dinámico, ¿no? Es como todo lo que hemos estado contando. Nosotros vamos a intentar adaptarnos y pues ser flexibles. Entonces, si un día no se puede clase porque no haya el mínimo de alumnos y pues porque la gente tenga lío, sea por el motivo que sea, pues a lo mejor se puede mover a otro momento o cancelar esa clase para verla la semana que viene. Que eso pues... No sé si lo comentamos, no sé si lo pusimos por el grupo, pero el mínimo de alumnos que hemos puesto para iniciar el tema de las clases va a ser de 3. El mínimo para crear una clase. Rollo, para dar, por ejemplo, Python, necesitamos mínimo 3. Para dar Java, mínimo 3. Que por lo que hemos visto, de momento está todo guay. Eso sí, el día que se vaya a dar la clase, al menos que estén 2 personas. Que eso a veces puede pasar, que uno falte o algo del estilo, pero mínimo que al menos estén 2 personas para dar la clase, para que no, por ejemplo, llegue yo o llegue alguno de mis compañeros y nos encontremos con que esté la clase vacía y claro, si la clase está vacía, pues no damos Claro. una clase. Claro. O una persona, ¿sabes? No vas a Claro, con una estar 2 persona horas. quizás se podría Tiene que ser ver, muy específico. pero eso es hablarlo. Pero si está vacía la clase no grabamos. claro. ¿Alguna duda más que tengáis o que queráis decir qué queréis aprender y tal? ¿Alguien, por Yo, ejemplo? Todo Cuéntanos, yo claro. Lucho. yo tengo un amigo que posiblemente también se quiera meter en Python, pero se me olvidó hablar con él, porque en esta Vale. semana se lo Bueno, olvidé. tú le pasas el grupo de información, que Sí, rellene el formulario para nosotros tener sus datos y una vez rellene el formulario, pues el mismo proceso, pues se meta al grupo vale. de apoyo y ahí, cuando tengamos sus datos y sus horarios, que pues ya os pasaremos algo, pues ya le cuadraremos y le Vale. meteremos en un grupo. Claro, y le explicamos y todo, o sea, no hay ningún problema. De Claro, hecho, esto, como este vídeo se va a grabar, pues esto se lo podrá ver todo el mundo, así que... exacto. Perfecto. Iba a decir yo una cosita más, que bueno, no sé si algunos lo sabréis. En la descripción del grupo, creo, está el canal de YouTube, ¿vale? Nosotros vamos a grabar las clases, ¿vale? Las clases que impartamos cada día, las grabamos y las subimos a ese canal, ¿vale? Por si en algún momento queréis revisar la clase o no habéis podido asistir a esa clase porque pues, tenéis un trabajo, un examen o lo que sea, la podéis ver ahí.
Y pues podéis sacar dudas y preguntarnos por Discord o si es muy, muy, muy importante preguntarnos por WhatsApp, ¿vale? Sí que quiero destacar que nosotros, como ha dicho Sanjo, también estamos estudiando y tal, y nos gustaría que las dudas se centraran o sea, se pusieran en Discord, ¿vale? Porque nosotros usamos mucho Discord y lo tendríamos a cero. Intentad no usar mucho el grupo porque al final ahora somos 30 personas en el grupo, pero a lo mejor en un mes somos 40 o más. Imaginaos ahí una persona preguntando, luego otra, un de Python, o ahora otro de Java, otro de SQL, y va a ser un lío que podamos responderos. Así que nosotros, si encontramos una duda en Discord y os vemos conectados, decimos, mira, métete un momento y en 5 minutos por voz te lo explico y te lo veo. O te respondemos ahí en el momento, o lo que sea. ¿Vale? Sí, o en privado o tal, también O por está bien. privado, exacto. Por privado, por Discord. Por WhatsApp, si es posible, en plan, priorizamos, en plan, vamos a hacer como una jerarquía, ¿no? Si es posible por Discord, si no, y es muy importante por el grupo, y si ya es importantísimo lo que sea, pues nos habléis por privado, ¿vale? Así que eso, si tenéis alguna duda sobre esto, pues comentadnos. Y no sé si alguien Justo. quiere decir algo más. Yo Por tengo una ejemplo, cosa, pero la sí, dejaría para el final del todo. vale, pues vamos primero, pues yo qué sé, contadnos Malika o Serpi, que no habéis abierto el micro todavía, o Daniel Naranjo, no sé si nos ha contado un poco Sí, de Daniel tal. Naranjo nos lo ha Sí, ¿no? comentado, el tema de Python y tal. Ah, perfecto. Pues abríos el micro y comentadnos, que yo creo que esta reunión al final es para ir viendo un poco por encima la demanda de los alumnos, vaya. Yo en un principio estoy interesada casi en todos los lenguajes de programación porque me gustaría tocar diferentes lenguajes para saber más o menos de qué van y cómo van. Ujú. Conozco Python nivel medio por la carrera y eso. Eso sería mi interés. Vale, Vale, perfecto. genial. Sí. Pues mira, ahí podrías meterte rollo en SQL, Java, C Ujú. y en Python medio, si damos en plan alguna cosa que no hayas visto o que te interese, pues te podrías meter perfectamente. Vale, perfecto. Así que, Ujú. ¿algo que te interese rollo de Python medio que quieras ver así a corto plazo o tal? A ver, en mi carrera hemos llegado hasta los diccionarios estos, sí, Sí, pero diccionarios. sí, pero creo que debería repasarlo un poco y que llevo mucho tiempo sin tocar Vale. Python Tipos de y no sé, listas y... claro, eh, claro. ajá. Y mi interés pues sería en plan mejorarlo y poder hacer más cosas. Yo no sé si hay, creo, Sí. ¿Te hemos perdido? Sí. Se la ha cortado. Sí, se le está yendo, Un supongo que la poco. conexión o algo. Mm. Te hemos perdido, Malika. Se le Bueno, ilumina el cuando micro. vuelva, cuando vuelva le preguntamos. Justo. Bueno, pues que nos cuente, que nos vaya contando Serpi un poco. Claro. Si puedes. Pues, Sí, ¿se oye? Sí, Sí, se, sí. se te ¿Hola? escucha perfecto. Ah, sí se vale, te vale. escucha. Pues yo sería a nivel principiante. Pues no hice algo de C y C++, pero hace bastante ¿Y tiempo. qué estudias? En plan, cuéntanos un poquito. Máster, bueno, estoy con el máster universitario y el cartero, o sea, no soy de la carga de informática ni el grado ni... No te preocupes. Entonces, Eh, El año pasado, todos los que estuvimos mm, dando, ninguno era rollo de informática. De hecho, creo que hay mucha gente que se ha metido a pues mm, a ver pues de qué va, ¿no? sí, sí. Y Python, como siempre está en todos los lados y tal, pues un poco por curiosidad. Algo lo he tocado, pero poco, o sea, sería a nivel Básico. principiante. Perfecto. Vale, genial. Pues me lo pongo por aquí. Nada, veremos, como he comentado antes. Empezaremos a ver todo desde el inicio, poquito a poco, sobre todo con Python, y para que vayáis aprendiendo. Y si algún otro lenguaje te interesa, pues lo mismo, te puedes meter también en el resto de clases. Vale, gracias. Nada. Tú también estás apuntando cosas. Claro, por supuesto. Tengo ya 3 páginas, cuidado. Em, bueno, yo quería comentar una cosa, ¿no? Que no sé si es a lo mejor lo que querías comentar tú, Teo, que es el tema de los profesores. No, Eso, yo estaba en otra cosa, pero
Dilo. Vale, Dale. yo iba a comentar no sé si tenéis alguna asignatura, rollo de programación que queráis, pues que es la que básicamente, pues para la que necesitéis programación, que si la tenéis, nos haríais un gran favor si nos dijerais el nombre de vuestro profe o cómo contactar con él. ¿Por qué? Porque sobre todo para las asignaturas de básico y quizá un poquillo, bueno, intermedio también, para todas, nos vendría bastante bien poder hablar con ellos y comentarles, oye, ¿cómo vais a ver lo que sería la asignatura? ¿Qué queréis dar? ¿A qué ritmo más o menos pensáis ir? Hablar un poquillo con ellos y hacernos una idea. Así, aparte de vuestro feedback, tenemos el de vuestros profesores y ya pues ya va todo rodado. No sé si se da el caso con alguno de vosotros. Creo que de base no, pero bueno, si no, comentadnos. Yo tengo... mi- vale. ¿Mm? Habla, Malika. Habla. Vale, que en mi carrera tenemos pues Python y C++ o C++, creo que era C++, sí. Sí, Ese es que C++. lo voy a tener el año que viene y quería ya tener alguna idea. Y mi profesor es Daniel Gómez Vergel. No ¡Ojo! sé, no sé Es si el... lo Nuestro conoces. profe, Le sí, sí, conocemos. tenemos material suyo también. Ah, Sí, sí, lo conocemos. Sí, Sí, lo sí. tuvimos el año pasado, qué majo, es un Y crack. vimos C++ sí, con él. Así que, Sí, hemos estado con él y es muy majo. O sea, podemos hablar directamente con él y para localizarle le encontramos en un sí. momento. vale, perfecto. Perfecto. ¿Te da ambas? ¿Te dan Python y C++? No, Python me daba José Manuel López López. Pero no la tienes ahora, ¿no? No, ya la he Ya dado. no. Vale. Eso era el Esa año ya no, pasado. simplemente Dani, porque le está Le dando ahora borro. mismo con él. Le borro de Sí. la lista entonces. Perfecto. Pues nos lo apuntamos y hablamos con él. Vale, genial. Gracias. Yo en programación 2 tengo a Borja y en bases de datos con SQL tengo a Javi Piñuela, creo que se llama. Borja Juan Monsalve. Piñuela. Nos Sí, vamos a ver. Monsalve. Vale, le ¿En conocemos qué le también. tienes? ¿Perdón, qué? ¿En qué le tienes? En Python 2. En programación 2, vamos. Vale. Ah, Ujú. Python 2 a Borja, vale, perfecto. Lo bueno es que Borja le tenemos localizado porque le tenemos también de profe, así que lo tenemos en clase, sí. Vale, los que no tengáis una asignatura como tal y estéis aquí porque os guste o repasar o porque en un futuro tendréis alguna asignatura, no os preocupéis que esto es para que si, por ejemplo, como estos chavales, en plan que estoy diciendo que tenéis con este profesor exactamente, pues nosotros hablaremos con el profesor, le decimos, oye, mira, estamos dando clases a tus alumnos, dinos más o menos cómo vas a hacer, no sé qué, nos pasarán los ejercicios que habéis hecho, los ejercicios que haya hecho el profesor el año pasado. Entonces, es como para encaminarnos nosotros también a lo que vais a dar y no nos pasemos o no nos quedemos cortos. Es más bien para finalmente adaptarnos a vosotros, vaya. Así Bueno, que, si os sí, sirve por eso. también, me parece que en ingeniería de datos está un tal Jairo o algo así, pero ha llegado nuevo este año, así que no sé Sí, muy sí, bien. yo lo conozco, al profesor. de datos Jairo, me lo apunto por si acaso. Yo también. Perfecto, pues muchas gracias. Sí. Nada, todo esto nos viene de mucha ayuda para después. Sí. Porque Así tenemos nada. que ir preparando el material un poco con antelación, así que Claro. Sí, cuanto antes lo preparemos, mejor. Claro. Hay algunas que ya están preparadas, por ejemplo, el Python básico yo ya tengo prácticamente todo preparado, hay que darle un pequeño repaso. Pero, bueno, adaptarlo, más que otra cosa. Pero seguramente podamos empezar en nada con Python básico. No sé si esta semana o la semana que viene. Esto lo estoy diciendo un poco yo de boquilla mía, ¿eh? No lo hemos hablado. sí, tenemos que verlo y Sí, tenemos que eso no ponerlo lo a hemos grupos. hablado. Exacto, a lo mejor. Claro. Pero Vale, sí. ¿alguna duda más que queráis comentarnos o lo que sea? Preguntarnos. Pero al final, sí que es verdad que vamos a estar pues desde ahora hasta final de curso, o hasta final de semestre, los que se vayan y los que vengan nuevos, pues vamos a estar juntos y bueno, si nosotros no nos hemos presentado ligeramente. Ya yo creo que cuando demos nuestras clases nos presentaremos y nos conoceréis más, pues qué estudiamos, qué hemos estudiado y por qué podemos impartir todos estos lenguajes. Y nada, si queréis decir más cosas, Sanjo y Teo. Si hemos acabado, yo menciono una cosa y ya está. Bueno, voy a mencionar un poco que para el profesor encargado de C y C++ va a ser Javier Taborda, que ahora mismo no está. Y luego Teo se va a encargar de Java y yo de SQL
con Python y igual Sanjo de Python. Pero ya os digo, al final, como casi todos controlamos de todos los lenguajes, al final pues podremos coger algún tema o algo así y lo podemos mezclar. Yo puedo dar Java, puedo dar Python y podemos al final repartirnos las tareas. Justo. Así que Sí, si tenéis alguna duda, tenemos unos roles, ¿vale? Que no sé si ellos se lo habrán puesto, pero si no se lo han puesto deberían, en plan, Sanjo, Dani y Taborda. Pero si tenéis alguna duda específica de algún lenguaje, en vez de estar preguntando todo el rato al mismo profesor, si veis que no responde, simplemente lo podéis dejar por Discord y podéis como taguear, ponéis un arroba y ponéis el lenguaje. De hecho, lo Y voy a así- hacer en un momento en el general para que sí, lo hacer el veáis. directo. Por ahora sonido. Sí, Me sí, faltaría Serpi por unirse. ¿Mm? Daniel Naranjo también. Ah, mira, ya está. Y. Bueno, Pues ya está. No, ya están, ya La están, ya idea, están. estamos la idea todos, básicamente es esta. Las clases las veréis generalmente así. Las veréis así. Si pusiese un PDF de ejemplo, los tengo por aquí, a ver. Temario, introducción, el 1, ¿no? De Python, por ejemplo. Pues generalmente lo veréis rollo con el PowerPoint o como nos lo preparemos, a veces con el entorno y tal. Y pues pondremos rollo diapositivas, pero iremos cambiando. Y luego, para el tema de lo que ha dicho Teo, si escribir rollo, el arroba